Las experiencias del pueblo hebreo quedaron registradas en la Biblia no solamente para que nosotros pudiésemos apreciar la intervención divina a través de la historia y el pueblo de Dios. Tal como lo dice el apóstol Pablo, estas fueron escritas también para que quedaran como ejemplo, como un modelo para que nosotros también pudiésemos seguir. No solamente las ceremonias que hoy están vigentes para nosotros, sino también en cuanto a nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y cómo enfrentamos momentos difíciles como las pruebas que enfrentó Israel y que también tú y yo podemos enfrentar hoy en día. ¿De qué forma podemos entonces enfrentar estas situaciones? ¿Cómo Dios estuvo presente en esas circunstancias y puede estar presente en nuestra vida? Te invito a que te quedes en esta lección en donde vamos a estar conversando acerca de este reposo, este descansar como resultado de un correcto afrontamiento de las pruebas y las dificultades. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, anhelo de más. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de que usted semana tras semana sea parte de este espacio de Nuevo Tiempo en donde estamos estudiando la Biblia, pero también comentando situaciones actuales, la dinámica familiar, dinámicas que se dan en la iglesia y en distintas situaciones, incluso en lo laboral, con los hijos, con matrimonio, y cómo aquellos elementos bíblicos que no solamente son objeto para estudiar, nos sirven también para mejorar nuestra calidad de vida y obtener un bienestar. Para eso, para estos propósitos, Violet, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ha pasado todas estas lecciones y capítulos volando, lo he disfrutado muchísimo y ojalá que también nuestros amigos que están viendo este programa también estén disfrutando, anotando, apuntando y que nos cuenten cómo les ha ido con estas transformaciones. Así es. Leyendo un poquito los comentarios de nuestros amigos, ¿no? Ya estaba bueno, puros varones, tenía que estar ahí y marca la diferencia una dama. Y bueno, desde ya te agradecemos por haber aceptado esta invitación y esperamos que no sea la única vez y se vuelva a repetir, tal vez en otros contextos, en otros programas, en un área que es cada vez más importante. Tenemos que prestarle atención como lo es la salud mental. Es como que siempre nos preocupamos de la salud espiritual, pero están muy vinculadas. No puede estar una bien y la otra mal. Siempre se va a afectar una y la otra. Sí, lastimosamente es así, pero me gusta que estemos hablando de esto, de salud. Dejemos de patologizar nuestras conversaciones, de quejarnos, de rumiar, que hoy día vamos a hablar de estos elementos de afrontamiento para poder aprender a ver lo positivo, a cómo pensar de forma estratégica para enfrentar los vientos huracanados que nos trae esta vida pecaminosa. Así que encantada de la invitación y ojalá que a través de estas reflexiones también pueda estar representando a las mujeres en nuestra sociedad. Así es. El shock de la prueba, por ejemplo, recibir un diagnóstico. ¿Te recuerdas cuando algún ser querido o tú mismo, el médico, te dio un diagnóstico? ¿Una condición, una enfermedad, un contagio? No lo sé. O estás afrontando dificultades familiares, dificultades económicas. Sin duda alguna afectan nuestra mente, nuestro cuerpo y también
nuestra relación espiritual con Dios. ¿De qué forma nosotros podemos entender que la Biblia nos ha dejado ejemplos, especialmente el pueblo de Dios, cómo ellos fueron enfrentando diversas situaciones y fueron afrontando también de distintas o reaccionando a estas pruebas y quedaron como ejemplo para nosotros para que nuestra dinámica individual, familiar, laboral, en la iglesia, podamos enfrentar estos desafíos? Tú que estás en medio de un proceso tal vez doloroso, de dificultad, te invito a que podamos orar juntos. Ese va a ser nuestro motivo de oración para que el Señor esté en medio de nuestros procesos de duelo, de afrontar una realidad desconocida, una situación que tal vez nos causa dolor. Así que te invito para que podamos orar. También coméntanos aquellos motivos, aquellas peticiones de tu corazón. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque no solamente nos podemos reunir para estudiar tu palabra, muy importante, sino también poder orar los unos por los otros. Gracias por la gran cantidad de amigos que están en sintonía y que escriben, Señor, sus motivos de oración y podemos orar los unos por los otros. Gracias, Señor, por la prueba, porque nos beneficia nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta. Pero ayúdanos también, Señor, para aprender estrategias o tener herramientas para afrontar la prueba, para poder obtener aquellos propósitos divinos y poder, Señor, obtener aquella paz y salud a pesar de los problemas y dificultades que tú deseas para nuestra vida. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No existe las personas que no tengan pruebas y dificultades, ¿no? Tarde o temprano llegan, son propias del ser humano en un contexto de un conflicto entre el bien y el mal, en un contexto que cuando nos acercamos y buscamos a Dios, el enemigo inmediatamente contraataca. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni contra potestades, sino contra principados, ¿no? Contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No hay que desconocer esa dimensión. Es decir, el problema que tengo no es solo el problema, hay algo de fondo que es el enemigo que quiere que perdamos nuestra salvación, nuestro vínculo con el Señor. No obstante, existen problemas reales. ¿Cuán importante, Violet, es el proceso de afrontamiento? El afrontamiento es el proceso central de cómo nosotros pensamos, cómo organizamos la información que nos permite comportarnos y reaccionar ante las dificultades. Hay afrontamiento negativo, Joel, y hay afrontamiento positivo. No todo es color de rosa. A veces afrontamos las situaciones de una manera negativa, defendiéndonos, atacándonos. ¿Cuántas veces a lo mejor nos encontramos en las mismas familias cuando empiezan algunas discusiones o algunas diferencias comunicacionales y empezamos una escalada de quién grita más fuerte, quién habla más fuerte, quién pone, iba a decir la pata encima, así como los animales, ¿no? El perrito pone la pata encima. Exactamente lo mismo, parece que empieza una rivalidad. Ese proceso de afrontamiento negativo es sumamente perjudicial y dañino para las personas. Cuando el ambiente queda tenso en una familia, no se pasa de la noche a la mañana. Probablemente va a quedar el día, la semana, los meses. Hay familias que no hablan en meses. ¿Por qué? Porque tuvieron esta dificultad de poder pensar los procesos y comportarse. La mirada y la perspectiva, entonces, que les planteo es que podamos buscar las estrategias más saludables, que es un proceso. ¿Cómo buscamos las estrategias más saludables? El primer tips que podría ser reevaluar las situaciones de manera positiva. Es difícil, porque ¿cómo aprendemos a reevaluar algo negativo? Un diagnóstico, un despido del trabajo, un divorcio, la muerte de un ser querido, etcétera. El cambio de hogar, de casa, también afecta muchas veces a los niños y a los adolescentes enfrentarse a algo nuevo. La reevaluación positiva consiste en cambiar el chip. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué positivo me deja esta experiencia? Lo más saludable es hacerlo al comienzo, ¿no? del proceso, cuando recibes la noticia, cuando estás enfrentando recién el problema. Porque cuando es
Después de, es fácil. Sacar conclusiones, la línea o la raya para la suma, decir, bueno, aquí esto me sucedió, por aquí, pero ya ha pasado. Creo que lo que suaviza el bálsamo para poder enfrentar y tomar acciones para no entrar en un proceso también de evitar o de negación, es reevaluar al comienzo. Y eso es muy fuerte porque tú estás con todos tus miedos, tu angustia, tus emociones, Inseguridad. la inseguridad, qué va a pasar, la incertidumbre. Y cómo en ese contexto decir, esto tal vez es para bien. Eso es fe. Esto ocurre por algo. Ahora, al llegar a ese nivel de afrontamiento positivo es un proceso que se aprende desde pequeño. Lo normal, lo natural, lo funcional y lo esperable es que la persona transite la negación que tú hablabas. Esto no me está pasando a mí. Tengamos síntomas depresivos, de tristeza, y luego con el tiempo logremos la aceptación y el aprendizaje. Pero si nosotros aplicamos este transitar del duelo, de la resiliencia, el desarrollo de la resiliencia constantemente, es mucho más fácil y podemos lograr antes lo que tú propones al vivir la experiencia traumática o dolorosa o difícil, enseguida hacer el cambio de chip. Pero eso es un trabajo. Permíteme interrumpirte un poquito con 1 Corintios capítulo 10, verso 6, que va a ser el principio que va a unir todo este programa, en donde dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y después viene una serie de consejos, pero llama la atención que Pablo está citando la experiencia del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y dice que esto sucedió para que sea en nosotros un ejemplo. Entonces, estamos hablando, Violet, vamos a dejar eso allí, ¿no? Pendiente, porque vamos a ir a la Biblia, ver algunos ejemplos, algunas situaciones, y después incluso que algunas ceremonias cristianas del Nuevo Testamento vienen a fortalecer aquello que está en el Antiguo Testamento. El afrontamiento tiene varias etapas. Nadie puede predecir el tiempo que va a durar cada una de las etapas. ¿De qué depende que para algunas personas, en algún momento lo mencionamos, ¿no? Ante una crisis, alguna prueba, unos reaccionan de una forma, otros de otra forma? Tal vez en tu mirada terapéutica vas a intervenir una familia que está pasando por un momento traumático, una crisis, pero resulta que el afrontamiento es distinto para uno y el otro. Entonces, ¿de qué forma se puede aplicar, se puede guiar a una familia, siendo que es tiempos distintos, percepciones distintas? Es un desafío, ¿no? Una historia distinta. Cada familia tiene sus propias culturas internas, sus formas de ser, de comer, de comportarse, de vivir la vida. Entendiendo que esto no hay una receta mágica, magistral para todos, la clave es poder ver los activos, los patrones positivos que tiene la familia. Cómo ellos resuelven los conflictos, si de manera saludable o no funcional, ver los rasgos de personalidad de cada uno. Ejemplo, hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho conectarse, abrazarse, personas sensibles, pero está al otro lado, el polo opuesto, de personas súper líderes, desafiantes, con carácter, con pachorra, decimos, ¿no es cierto?, los del sur, y que a veces los encontramos casados y con un matrimonio. ¿Cómo flexibilizamos este rasgo de personalidad líder con este rasgo sensible? Que muchas veces pasa que pueden ser los varones o las mujeres o al revés. No existe una tendencia. Y el otro lado está el polo opuesto, aquella persona muy expresiva, que irradia felicidad, que es el alma de la fiesta, que grita todo el tiempo de alegría, y está el polo opuesto, aquella persona más callada y reservada, racional, que toma las decisiones en función del presupuesto, por ejemplo. Y los encontramos casados en un matrimonio. La idea es cómo afrontamos los procesos difíciles flexibilizando nuestros rasgos, acercándonos a puntos intermedios. Y eso es lo que hacemos en terapia. Les enseñamos a flexibilizar para comunicarse mejor, afrontar mejor
y comportarse de forma más saludable ante la crisis, ante el trauma, ante una situación difícil, ante la pandemia, por ejemplo. Entonces la idea es cómo nos identificamos en estos rasgos sencillos que estamos ejemplificando acá y también flexibilizamos, y no solamente para el matrimonio, Joel, también para el mundo laboral, cómo en los equipos cada una de estas personalidades son importantes para asumir ciertos roles y responsabilidades. Respetar y no invalidar, ¿no? El hecho de que procesamos de forma distinta las situaciones adversas, porque yo le puedo decir, por ejemplo, a mi esposa, ay, pero si no es para tanto. Y tal vez ella lo está procesando de otra forma, le afecta de otra forma, y yo no puedo invalidar su forma de procesar las cosas. Tú hablabas de flexibilidad, adaptación, pero hasta cierto punto también debo respetar, no invalidar y esperar también. Si para mí es más fácil o para la otra persona es más fácil afrontar esto que tú mencionabas, reevaluar, esto tiene un propósito, se ve con optimismo, se ve con fe, a pesar de... Y la otra persona, la contraparte, tal vez se hunde, no ve más allá, ve todo negro, ¿no? Sí. Es como que entra en un en pozo. Procesos depresivos. Exacto, entonces, y la otra persona la quiere sacar, lo quiere, oye, pero ¿por qué estás aquí? Y al final es contraproducente. Cuando afrontamos dificultades, reaccionamos de forma distinta. Sí. Debe haber ayuda, debe haber esto que tú mencionas, una especie de sincronía, una armonía. Y de respeto pero por a la el vez, otro. Reconocer esas diferencias de afrontamiento. Exactamente. Reevaluar, esto tiene un propósito. Y luego entramos, por supuesto, se habla de la negación, se habla de la negociación, se habla de la aceptación, se habla de la acción. ¿Cómo nosotros podemos ir viendo estas cosas en el diario vivir? ¿Cómo aplicarlas en nuestra vida? ¿Cómo reconocer en qué etapa estoy? De pronto tal vez tenemos personas que llevan 20 años con una situación no resuelta y es porque no han podido avanzar en la etapa de afrontar una situación y otros lo resuelven de forma muy rápida. Entonces, ¿cómo reconocer en qué etapa estoy? ¿Podrías hablarnos tal vez un poquito de qué significa cada una de las etapas del afrontamiento? Ok. Antes de ir a las etapas, hay un proceso que a mí me llama profundamente la atención. Tú mencionas 20 años. Entonces, cuando una persona lleva 20 años con procesos no resueltos, no ha buscado ayuda, no ha buscado a Dios, ¿qué está ganando? ¿Cuál es la ganancia secundaria? Los psicólogos ya tenemos un poco la respuesta. ¿Cuál es la ganancia secundaria de esto? Por eso hay que ser muy respetuosos de los procesos personales de cada uno. Si tuviéramos que resumir e identificar cómo vamos transitando nuestras emociones, que lo habíamos visto en capítulos anteriores, pero solamente a modo de repaso, la primera fase cuando tú te enteras de una noticia triste, dolorosa, sumamente angustiadora, esto es un sueño, una pesadilla, es mentira, negación absoluta. Se nos viene el mundo encima, ¿no? Exactamente. No quiero hablar de esto, me escondo, escapo. Cuando me entero de un diagnóstico, por ejemplo, de salud grave, mentira, voy a consultar a otro médico. No puede ser posible esto, no lo puedo creer. Primera fase, ¿bien? Negación absoluta, evitación, suprimimos, no hablamos de estos temas. Siguiente fase es enojarse. Nos enojamos, nos enrabiamos, pataleamos, lloramos, gritamos de rabia. Nos podemos enojar hasta con Dios. Uf, ni te cuento cuántas veces yo he vivido procesos de gritarle a Dios en mis oraciones. Hace unos 5 o 6 años mi padre tuvo una ACV tan fuerte, un accidente cerebrovascular, que yo pensé que lo perdía. Yo soy muy regalona de mis padres, somos una familia muy apegada, muy como italianos, no somos italianos, pero así como muy achoclonados, tanto los Vázquez como los Fonseca. Y para mí fue muy doloroso ver que mi padre se iba y que no sabía qué iba a pasar con él. Y en ese momento yo me acuerdo que yo le lloraba y le gritaba a Dios, me lo devuelves y me lo devuelves. Para quien no conoce la historia, mi padre volvió con mucha rehabilitación. Él hace sus cosas totalmente normal y funcional. Este ejemplo, que a lo mejor es muy personal mío y a lo mejor alguien también del público está viendo esto y le está pasando algo similar,
es natural y esperable enojarse. En las iglesias muchas veces juzgamos y criticamos, y en la lección anterior habíamos hablado de eso, ¿no es cierto? Mateo 6, no juzgar a los demás. Criticamos porque la persona se emocionó, se enojó, se enrabió. ¿Es esperable? Sí, Joel. Me imagino que tú has vivido muchos procesos con los amigos y las amigas de la iglesia o de otros contextos comunitarios que efectivamente es natural y esperable enojarse. Yo me pregunto a veces por qué la persona no se enoja. Claro. ¿Por qué no se enoja? Tienes que soltar esa emoción. A los introvertidos les pasa mucho, les cuesta soltar la emoción negativa. Se lo tragan, lo guardan y lastimosamente después se lo pasan al cuerpo como enfermedad. Siguiente fase. Hay que hacer un corte en lo mejor, ¿no? Okay. Queridos, vamos a hacer un alto, pero recuerda, estamos viendo de qué forma nosotros afrontamos las pruebas, las dificultades. Vimos entonces, lo primero era la negación, el enojo. ¿Quieres saber qué continúa? Bueno, ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Por supuesto, estamos ahí expectantes para continuar con estos tips, o más que tips, son cómo reconocer cuando estamos viviendo un momento, cuando nos enteramos de una noticia o estamos pasando por un duelo, un proceso difícil. Debemos reconocer en qué etapa estamos para poder avanzar, para sanar, para poder encontrar y disfrutar especialmente aquellas promesas, la esperanza, la confianza en Dios. Pero antes, aprovechar nuevamente de agradecer a todos nuestros amigos que entran en contacto con Lecciones de la Biblia. Yo quiero solo mencionar algunos nombres porque son muchísimos. Tenemos amigos, por ejemplo, que nos ven desde Brasil. Ay, me imagino que también aprovechan, Violet, de practicar el español, ¿ya? Porque nuestros amigos ahí de habla portuguesa. Nair Cabral, Telma Flausino, Elmo Fagundos Aguilar, Valmir Santos. Ellos son amigos que nos ven desde Brasil a través seguramente de la señal de YouTube. Y en Sudamérica, ya sea a través de la TV Nuevo Tiempo o a través también de las redes sociales, tenemos desde Bolivia a nuestra amiga Silvia Alejo Tancara. Silvia, Dios te bendiga, gracias también. Y tú estás representando a todos nuestros amigos que nos ven desde Bolivia. Ecuador, tenemos a Adri Maya, Edison Armijo, Mariana Castillo, Yolanda Vázquez, Maggie Pozo, Leonidas López, Normita Tumbaco, Mariana Vasconés, Ramiro Mera, y son muchos más también los amigos que nos ven desde Ecuador. Y ustedes, por supuesto, representan a aquellos que están allí en sintonía. De Uruguay tenemos un amigo que siempre nos escribe, siempre. Yo puedo decir literalmente es nuestro amigo de Lecciones de la Biblia, Fabián Barreiro. Gracias porque apenas se estrena, por ejemplo, en redes sociales, él está escribiendo y siempre nos dice, no se olviden de saludar a Uruguay. Margarita Pinto también nos escribe desde Uruguay. Desde Paraguay tenemos a Francisco Ugarte. Gracias también, Francisco, por vernos del hermoso país de Paraguay. Muchos amigos, ¿no? Y alguien diría, ¿y Argentina cuándo? Tienen que estar atentos porque el listado es enorme, ¿no? Del norte, desde Capital, Buenos Aires, el sur también, nuestros amigos de Argentina. De Bariloche, qué precioso. Muy lindo, ¿no? Neuquén, de Misiones por el norte, muy lindo, la verdad, nuestro vecino país de Argentina. Una vez que negamos, tenemos derecho a enojarnos. Fluye de forma, yo creo que bastante espontánea y natural el enojo ante situaciones, ante la muerte, ante una enfermedad, un diagnóstico, ante una situación adversa. ¿Qué viene después del enojo, Violet? Porque la depresión. La idea es que no dure siempre, ¿no? No, es un momento. El enojo no puede durar toda la vida, no podemos estar siempre enojados. Las siguientes fases son procesos depresivos, donde la persona ya pasó por tantas emociones, pasó por tantos procesos, que ahora la gente llora, no tiene ánimos de nada, pero de verdad ánimo de nada, ni siquiera levantarse, ni comer, o come muy poquito. Hay un síntoma que también puede ser contrario, come muchísimo, depende de la persona, ¿no? Ahora, fíjate, esto no dura toda la vida, el dolor no dura toda la vida.
¿Qué pasa después? Empezamos a caminar hacia la negociación que tú mencionabas, a reencontrarnos con procesos positivos, a reevaluar, a poder aprender cosas nuevas que me dejó esta situación. ¿Ok? Tal vez un diagnóstico de una enfermedad difícil nos deja el reencuentro con familias, perdonar, hablar cosas que no se habían dicho. Fíjate cómo ahora empezamos un proceso de negociación. Pero esto es cíclico. A veces retrocedemos, volvemos, nos levantamos y volvemos a retroceder. Las personas que a veces pasan del choque, del trauma, la situación difícil, enseguida la aceptación, es delicado. Digo yo, 6 meses, 1 año, ya va a manifestar estas emociones. Porque son parte de la vida. Muchas veces guardamos nuestras emociones. No. Tenemos que hacernos amigos de las emociones. Cuán difícil es a veces reconocer qué es lo que nos pasa para luego amistarnos con estos procesos, identificarlos y trabajarlos mucho más rápido a tiempo. Si tuviéramos que resumir rápidamente, tenemos que identificar nuestra rabia, nuestro enojo, nuestra tristeza, segunda emoción, y nuestros miedos. Cuando identificamos qué cosas nos dan rabia, tristeza y miedo, ya tenemos 50% de la terapia hecha. ¿Es bueno escribir? Porque el escribir nos hace detenernos, nos hace pausar. Es más, estamos tan acostumbrados al teclado del computador, a dictar incluso para que un software nos vaya escribiendo, que cuando escribimos se nos acalambra la mano. Sí. Pero a la vez nos conecta con algo tan esencial que es esto, tal vez más que palabras, decir, cuando tenemos el lápiz, tenemos la hoja y hacemos esto. Ese ejercicio maravilloso, estar buscando ideas. Entonces tal vez lo que tú mencionas son emociones que no todos tal vez las analizamos. Enojo, ¿qué cosas me enojan? Y que también es un ejercicio para la comunicación y el redescubrimiento de una pareja que puede llevar años y aún no descubren qué es lo que me enoja, qué es lo que me entristece, y terminar con emociones como qué es lo que me provoca alegría. También es pasar por todo el carril de las emociones, y detenernos, escribirlas, guardarlas. Y tal vez cuando pase este proceso de afrontamiento, volver a abrir, yo los guardo en un libro, volver a abrir y revisar allí y decir, wow, notar la curva de crecimiento, la curva de aprendizaje, ver que estaba acá abajo, como dice David, ¿no? Me sacó del pozo cenagoso y ahora puso mis pies sobre roca firme. Y aquí es donde viene, por supuesto, el elemento psicológico, terapéutico es fundamental, pero que en esta curva de aprendizaje hay un elemento que va desde el primer momento, desde la reevaluación, desde el enojo, que es la búsqueda de Dios. Amén. En cada etapa tiene que estar Dios. Sí. Y la pregunta es, como psicóloga cristiana adventista, ¿qué pasaría si no está Dios? ¿Se logran? Sí, puede que se logren cosas, pero a corto plazo. ¿Cuán fundamental es Dios presente en todos estos procesos? Es que es fundamental en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que fallecemos. En todos los procesos vemos a Dios en nuestras vidas. Es imposible no negarlo. Creo que es clave el transitar, el caminar con Dios como un amigo. Ahí es clave. Cuando caminamos, cuando hacemos deporte, cuando estamos limpiando la casa, cuando estamos trabajando, cuando estamos tal vez enojados, en todo momento tenemos que hablar con Dios. Entonces, cuando transitamos esto, Dios va con nosotros. No es que lo buscamos, ahora me acordé que existe, no. Caminamos. Y se hace natural. Lo necesitas, necesito hablar con Dios, necesito el sábado, necesito descansar, necesito leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, pero como que siento que mi tormenta, que estoy pensando todo el tiempo, calma. Mis emociones se calman. Los procesos de duelo se mitigan y parece que Dios está ahí hablando a mi oído cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Mi querido amigo, mi querida amiga, tenemos que probar cómo es caminar con Dios. Y eso no es solamente en ciertos momentos de tristeza, sino también en las alegrías, como mencionaba Joel. Hay un elemento importante también del afrontamiento, que no es solamente la reevaluación positiva. Hay cosas que no podemos cambiar. Y eso tenemos que asumirlo.
Hay cosas que no podemos cambiar ni controlar, aunque quisiéramos, no podemos. Y en esos momentos la siguiente estrategia de afrontamiento es aceptación. Yo acepto esta situación y me comprometo con la vida. Especialmente estoy pensando en casos, por ejemplo, como el cáncer o en casos de enfermedades crónicas que no se van a ir. Claro. En situaciones sumamente complejas, yo acepto. Y eso solamente lo puedo otorgar, ese proceso sanador y terapéutico, Cristo Jesús con el Espíritu Santo. Nosotros ayudamos los psicólogos en el transitar, ¿no? El compromiso con la vida, flexibilidad psicológica, toda la terapia de aceptación y compromiso. Pero el resto, el proceso profundo, lo hace la persona con Dios. Y sabes que cuando vamos a los escritos del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, nosotros encontramos que esto estaba en la mente de Pablo. No sé si tan desarrollado al detalle terapéutico, ¿no? o con conceptos psicológicos, pero ahí es donde viene la inspiración. Aunque Pablo no haya tenido esa habilidad psicológica, el Espíritu Santo sin duda alguna sí lo tiene. ¿Por qué razón? Porque él, cuando dice, estas cosas fueron escritas para ejemplo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Pablo dice, os ruego, hermanos, que os presentéis como un sacrificio vivo. Y ahí menciona, ¿no?, lo que es holísticamente todo el ser, el cuerpo, la mente, el corazón, como un sacrificio vivo. Es decir, Pablo está tomando el elemento del Antiguo Testamento, que incluso ya no estaba vigente en la época de Pablo, obviamente después de la muerte de Cristo, y lo aplica. Y viene a aplicar un concepto del holocausto, que era una ofrenda que se ofrecía y se quemaba toda. Uh-huh. Y él está diciendo, comprométete. Lo que tú mencionabas, ¿no? Comprométete, entrégate al Señor, entrégate incluso, independiente de la etapa del afrontamiento que estés. Entrega todo al Señor. El holocausto era todo quemado. Y fíjate que la palabra para holocausto en hebreo tiene dos grandes significados. Una es todo quemado y todo lo que asciende. Obvio, porque cuando se quema algo, el humo asciende. Entonces, cuando Pablo te está diciendo y te dice, hermano, te lo ruego, tu vida, preséntala como una ofrenda. Es decir, tu problema, tus alegrías, todo tu ser, cuando tú lo pones en el holocausto, significa que no puedes reservarte nada. ¿Estás enojado? Porque decimos, no, ¿cómo yo no voy? ¿Estás enojado? ¿Estás viviendo la etapa del enojo? Preséntala delante del Señor. Así es. Manifiéstala. Así es. ¿Estás negando? Preséntala. Estás tal vez, después vienen algunos que son un poco más positivos, ¿no? Pídele ayuda al Señor, sin reserva, no dejes nada. Ahí hay un concepto de que esta lección es la esencia, ¿no? De cómo aquello que fue escrito nos sirve a nosotros para el diario vivir. Sí. Me encanta encontrar en la Biblia procesos terapéuticos. Uh-huh. Tanto para lo positivo como para también cómo transitar estas emociones. Y vemos emociones también en los personajes. Ahora, mi pregunta, y reflexiono mientras tú hablas, y ¿cómo lo hacen las personas que no saben de esto? ¿Cómo poder llegar a aquella persona que no tiene idea de lo que está viviendo, de lo que está pasando? Entonces, tal vez el desafío es que nosotros ahora que sabemos un poquito más, que queremos estudiar un poquito más, poder compartir esto con los demás amigos, porque cuánta gente no entiende, no sabe lo que le pasa y probablemente está sufriendo, la está pasando tan mal, no sale de la fase depresiva porque efectivamente no encuentra las preguntas, no encuentra las respuestas, no encuentra la fuerza para lograr el aprendizaje y un afrontamiento positivo, lograr la resiliencia completa. Cuán interesante es ahora la responsabilidad que tenemos ahora que vimos este capítulo. Uh-huh. Fíjate que otro elemento, son muchísimos. Otro elemento es cuando el pueblo de Dios atraviesa el Mar Rojo. Nosotros encontramos allí un tipo y un antitipo, es decir, un ejemplo para nuestra vida. Primero, somos redimidos por fe en Cristo Jesús, somos libertados del pecado en Cristo Jesús. Y luego el Señor nos invita a una experiencia como lo es el bautismo, que representa, ¿no es cierto?, el cruce del Mar Rojo. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 esta vez dice, así como Cristo murió y resucitó, también nosotros nacemos a una nueva vida. Uh-huh. En estos procesos, cuán necesario es
escribir una historia en una página nueva? ¿Cuán importante es el concepto o la pregunta es, cuando acepto a Jesús y me entrego a Él a través del bautismo, y la Biblia dice que es una nueva vida, Amén. terapéuticamente, psicológicamente hablando, ¿cómo nos ayuda el concepto de, no quiero decir borrón y cuenta nueva, creo que es de forma peyorativa, sino decir que Cristo quiere escribir nuestra vida en una nueva página? Tenemos una adolescente, una niña o una niña, una mujer, una dama, pero cuando fue niña fue violentada sexualmente. Ok. Cuando crece, se encuentra con el Evangelio, se encuentra con Cristo Jesús y a la vez con procesos terapéuticos curativos como es el afrontamiento de esa situación. Entonces, claro, como tú mencionas, teológicamente nosotros podemos explicar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Precioso. la naturaleza humana, el pecado y la salvación en Cristo Jesús. Pero ahora, desde la psicología, ¿cuán necesario es sentir que el recuerdo va a seguir? Sí, La experiencia va a estar, no Sí. se puede humanamente borrar, sí. pero esa sensación de vivir una nueva vida, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Ok, hay varias técnicas, unas más científicas que otras, eso estábamos, ¿no es cierto?, conversando, y que depende de la personalidad y del contexto para poder reparar. Nosotros hablamos que no nacemos de nuevo en psicología, nosotros hablamos que aprendemos a vivir con el proceso doloroso, aprendemos a vivir con el miedo, aprendemos a vivir con la rabia, aprendemos a vivir con la tristeza. Y cuando aprendemos a vivir, nos hacemos amigos de las emociones, empezamos el proceso terapéutico y sanador. La emoción ya no me paraliza. Por ejemplo, está este ejemplo que tú mencionas y que puede ser a lo mejor muy frecuente en ciertas ciudades o en ciertas familias, donde se repiten los abusos. Hay un ejercicio que se llama la silla vacía, donde la persona en ese contexto le puede decir, imaginando que está ahí el agresor, todo lo que le pasa. Es una técnica bastante fuerte, porque tú tienes que imaginarte a esa persona en ese momento, en ese contexto. Muchos se paralizan y no lo pueden lograr. Por eso todo depende de la situación y la personalidad y de la confianza que tenga el terapeuta con el paciente. Otras técnicas más suaves es escribir, por ejemplo, un libro. Y vemos muchos libros de autobiografías que tienen que ver con esto, con procesos reparadores. Y eso se asocia mucho también a una etapa en el ciclo vital de las personas donde entre los 50 y 60 años la necesidad natural del ser humano es dejar algo para la posteridad, dejar un legado. Ya estamos cerca nosotros de preocuparnos de qué vamos a dejar en la sociedad. Probablemente las experiencias de reparación se escriben para dejar un legado. Es decir, el nacer de nuevo en Cristo, una nueva vida, es lo que el Señor hace con todo su poder, todo lo que dice la Biblia, ¿no? La transformación. Pero a la vez, la responsabilidad que tenemos nosotros de aprender a vivir con las emociones. De esa forma se puede conjugar el esfuerzo humano con el poder divino para que esta nueva vida pueda no volver atrás, ¿no? Con esos procesos cíclicos de muchas veces sentir de que entregué mi vida a Cristo, pero estoy igual o incluso peor que antes. Interesante. Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Nosotros ya regresamos para ver cómo estos elementos, incluso del Antiguo Testamento, se aplican para nuestra vida el día de hoy. Hola mis queridos amigos y amigas. En muchas ocasiones necesitamos pruebas para creer, elementos que podamos ver o tocar. La Biblia nos pide fe para creer, pero también contiene muchas evidencias en las profecías. Por eso los invito a solicitar la revista de estudio Evidencias.
Aquí están muchas de las respuestas que necesitas para las grandes preguntas de la historia de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Te sorprenderás gratamente. Puedes pedirla totalmente gratis a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Que Dios te bendiga. Y ya estamos de vuelta, agradeciendo, por supuesto, a cada uno de ustedes la sintonía, los comentarios y, por supuesto, el que puedan opinar. Yo también estoy viviendo aquello, yo estoy en esta situación y de esa forma podemos ir aplicando estos temas que son prácticos, pero a la vez son bíblicos. Y al ir a la Biblia, Violet, encontramos en Hebreos capítulo 4, otra aplicación que hace Pablo, y ya que estuvimos hablando en los capítulos anteriores del día sábado, del reposar, el día de reposo, en el capítulo 4, el verso 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Toma como argumento en el verso 4, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, aquí nosotros vemos que Pablo está tomando, podríamos decir, lo teológico, lo histórico, cómo Dios dio su ley para todo el pueblo, una ley universal, pero ahora lo está aplicando, está haciendo una aplicación para la vida diaria. Ya no solamente está hablando de la observancia del día sábado, que ya lo mencionamos, cómo prepararnos, cómo disfrutar, qué hacer, qué no hacer, etcétera, sino que ahora se trae el principio y dice, los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Tiene que ver esto con afrontamiento? El cristiano debe vivir el proceso de afrontamiento en un reposo distinto, en una calma, en una situación tal vez bajo control. Estoy pensando, cuando Pablo dice, los otros no tienen esperanza, como nosotros sí tenemos esperanza, pero igual sufrimos, igual tenemos dolor. Es decir, el tener algo que otros no tienen, ¿nos da alguna ventaja? Pablo acá en hebreo tal vez está diciendo, y eso significa los que creen entran en un reposo, una forma distinta de ver los problemas. Es que uno se alimenta con lo otro. Si nosotros reposamos en Dios, descansamos en Dios, eso va a hacer que nosotros tengamos un estilo de vida diferente, una forma de procesar diferente la vida, de reevaluar. No me imagino un descanso en Dios sin que la contemplación, la meditación, el entregarnos a Dios sanamente, santamente. ¿Cómo nosotros entonces retroalimentamos este caminar espiritual? La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para meditar en Dios? ¿Cómo podemos hacer para no caer en técnicas que están de moda, el mindfulness no tan conocido? ¿Cómo podemos hacer nuestra propia estrategia espiritual y a lo mejor poder conversar entre la psicología y la teología y unir a más profesiones en esta nueva forma de entender el descanso? Si tuviéramos que pensar en algo de meditación en Dios, ¿cómo podríamos traducirlo, Joel? A ver, construyamos ideas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo creo que hay una diferencia entre, para definir, ¿no? Entre meditación y contemplación. A ver. Nosotros somos llamados a la contemplación, porque la meditación, el centro del beneficio para la meditación o está centrada en el ser humano. Okay. Desde las posiciones físicas como el yoga y todo, te dicen va a mejorar tu postura, todo tiene relación contigo. La contemplación, tú tienes que contemplar algo que está fuera de ti, externo a ti. Y la verdad que cuando nosotros, pero cuando tú contemplas algo que está fuera, va a traer beneficios de vuelta hacia ti. Pero el centro y el origen es otro proceso. Exacto, se origina en algo externo. La meditación se origina en ti. Entonces ahí vienen
las filosofías humanas, viene toda esta cultura oriental de que la fuerza interna, la nivelación del equilibrio del ser La humano, elevación, la claro. elevación con el cosmos, etcétera. Entonces no es cristocéntrico. El cristiano puede meditar, pero ¿bajo qué concepto? De la contemplación. ¿Qué vamos a contemplar? Ya dijimos el cuándo. Mira, ya respondimos con los capítulos anteriores. ¿Cuándo? Especial e idealmente el día sábado. ¿Qué vamos a contemplar? Primero, Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos presenta a Cristo, por ejemplo, en Juan capítulo 1, primero nos presenta a Cristo como el Logos, el que era, el que estaba. Entonces, el creador. Todo lo creado fue por Cristo Jesús. Y esto uno lo puede hacer desde los niños pequeños, ir a la creación, cómo fue, qué maravilloso, la relación con Adán y Eva, etc. Pero también contemplar a Cristo Jesús, siguiendo la línea de Juan capítulo 1, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí cuando nos vamos a los evangelios podemos contemplar el ministerio de Cristo, cómo Él actuó, lo que dijo, cómo Jesús, sus intenciones, sus pensamientos, sus propósitos, sus invitaciones y llamados que también son para nosotros. Y por supuesto, el Evangelio de Juan nos muestra, capítulo 14, cuando dice, vendré otra vez. Podemos contemplar la segunda venida. Precioso. Pero hay un elemento muy importante, contemplar la cruz, por supuesto, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y que hablamos poco de contemplar, me conecta el aquí, el hoy, ahora. Claro, la cruz vamos al pasado, la creación vamos al pasado. Pero en el presente, ¿qué puedo contemplar? A Cristo vivo, resucitado, pero intercediendo en el santuario por mí, por ti, por nuestra familia, etc. Y el futuro, podemos contemplar la segunda venida de Cristo, cómo será, vivir en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén. O sea, tenemos mucho para contemplar. Y solamente Cristo Jesús, una contemplación cristocéntrica. Como consecuencia, resiliencia, vamos a tener fe, confianza, esperanza, independiente si estamos en la etapa de afrontamiento, enojo, negación, independiente de eso, no puede faltar la contemplación. La meditación es egoísta. Mira. Está humanizada. No, ¿cómo es posible que la fuerza esté en mí? No, la fuerza está en el Creador, Amén. En la cruz, en la intercesión, en las promesas de que están en el futuro. Y nos preparamos para esta contemplación. Mira qué palabra más hermosa, la vamos a colocar de contraseña, la vamos a colocar ahí en nuestras paredes, porque contemplamos y nos preparamos. No me imagino a alguien después del almuerzo con la modorrita que nos da, que estamos cansados, contemplando a Cristo con todos sus sentidos, con todo su cerebro activado, con sus neurotransmisores, ok. No, y probablemente la alimentación saludable o estar en ayuno y en oración son ritos y son procesos que nos permiten la mejor contemplación que podamos lograr y que esa contemplación la podamos vivir durante la semana, no solamente el sábado. Así Qué es. interesante. Y sabes que, Pablo por excelencia lo hace, toma elementos del Antiguo Testamento, los aplica no solamente por un ejercicio hermenéutico, ocupando el término técnico, ¿no?, que es interpretar, y él escribe, sino que nos motiva a esto que tú estás comentando, ¿no? Decíamos el cuándo, lo ideal el día sábado, pero en el diario vivir no significa que solo la meditación, la contemplación o la vida de comunión está reservada para el día sábado. Tú mencionabas, no es lo mismo leer la Biblia después del almuerzo o a la primera hora de la mañana. No solo habla de prioridad, sino también la mente, el cuerpo, el espíritu están más dispuestos a recibir las influencias renovadoras, restauradoras del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, el efecto de la contemplación. Y que al finalizar nuestros días también tengamos este rito de leer algún pasaje que nos alivie. Para cerrar todo, ¿no? Para cerrar toda la gestalt, diríamos los psicólogos. Claro. Para cerrar los procesos, mira qué interesante, comenzar en la mañana, al mediodía tal vez orar, meditar en Dios, y también en la tarde hacer una pequeña contemplación, esta palabra me encantó, la voy a tener para siempre, y cerrar, ¿no es cierto?, con algún pasaje que nos genere paz. Los salmos son preciosos, los proverbios también. Hay promesas maravillosas
que nos permiten dormir en paz, ¿no? Y tener este descanso que Dios está al control. Bueno, sabes que como estuvimos hace semanas atrás hablando de Elías, tuve la oportunidad de compartir anoche el culto con mis hijos. Y hacíamos el terremoto. Y momentos les decía, Dios no está aquí. Después imitábamos el fuego. Dios no está aquí. Y ellos están aprendiendo a silbar. Y les sale muy suave. Hacían. Y era cómo podemos encontrar a Dios, de acuerdo a la historia de Elías, en estos detalles. Cómo poder contemplarlo no solamente en un atardecer maravilloso, porque no todos los atardeceres son iguales. Entonces, el desafío es todos los días, en distintas cosas, desde la más pequeña hasta las cosas que nos sorprenden, nos maravillan, poder contemplar a la persona de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, ser agradecidos. Ahora, estamos hablando bajo el contexto de que estamos viviendo un momento difícil. Y muy especial. Un proceso de afrontamiento. Y tener esta actitud, tener esta conducta, estos hábitos, no nos van a hacer que el problema se elimine. Eso queda a la voluntad de Dios, al poder de Dios. Él puede obrar milagros, pero mientras aguardamos el milagro o mientras aguardamos la expresa y manifiesta voluntad de Dios, nuestra actitud de afrontamiento, ya sea estemos enojados, estemos acá, que es válido y Dios lo valida, debemos tener entonces esta gratitud, esta contemplación siempre en Cristo Jesús. Que el problema no me desconecte del Señor, que el problema no me haga mirar solamente un pozo cenagoso, que no hay salida y que tal vez me puede llevar incluso a problemas muy serios, hablando psicológicamente, espiritualmente también. Violet, se nos ha ido el tiempo, pero tenemos todavía unos minutitos para poder orar con nuestros amigos y, por supuesto, tener una invitación de parte de Dios para ellos. Así es. Hemos aprendido en este capítulo la importancia de la contemplación y que este caminar en la Biblia, en Dios, cristocéntrico, nos libera de emociones negativas, nos permite reorganizarnos, recomenzar de nuevo. Es un proceso terapéutico. Que en esta nueva semana que vamos a comenzar podamos compartir esta información con quienes amamos, de que debemos contemplar 24/7, idealmente el día sábado en descanso, pero también en la semana reservar momentos especiales para nutrir nuestra alma de espiritualidad y, por qué no, de Dios, que inunde nuestras vidas, nuestras células, nuestra sangre, nuestro cuerpo entero. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque en tu palabra encontramos esperanza, encontramos amor, encontramos protección, encontramos secretos, encontramos consejos para poder ser felices. Señor, permítenos poder vivir, experimentar, poder llevar cada día este caminar contigo contemplándote, porque solo en ti podemos encontrar sabiduría y bienestar. Bendice a cada uno de mis amigos, de mis amigas que están viendo este programa y acompáñanos durante esta semana. En tu dulce nombre, amén. Amén. Muchas gracias, Violet. Ya nos van a quedar 2 próximos capítulos. Y que se vienen muy interesantes. Así es, te agradezco y nos vemos el próximo capítulo. Quedan pocos días ya para ir desarrollando las próximas lecciones. Así como Pablo nos desafiaba no solo a aplicar, sino también a ver que muy pronto entraremos en un reposo eterno. Significa una nueva vida. La Biblia lo menciona, un nuevo cielo, una nueva tierra. ¡Qué maravilloso! Pero debemos entender también de que estamos viviendo bajo un conflicto y que sufrimos las consecuencias de estar en un mundo de pecado y también en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Pero a través de estos consejos bíblicos podemos sobrellevar y mejorar nuestra calidad de vida y obtener ese bienestar que Dios desea para tu vida, para tu familia, para tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos reencontraremos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.